Hola amiga, amigo, ¿te gustaría aprender a hablar guaraní? Aquí tu amiga la paraguaya te va a enseñar. ¿Qué te parece si empezamos por los saludos? Tenemos 6 saludos en guaraní, y esa es la que utilizamos cotidianamente. En español tenemos 3 principales, que es un saludo a la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. Pero en guaraní tenemos 6 saludos que usamos. En la mañana, cuando nos despertamos, decimos Baeshapa de Pujarebe, que quiere decir ¿cómo estás esta mañana? Cuando llega la media mañana, a eso de las 9, decimos Baeshapa de Asaye, que quiere decir ¿cómo estás esta media mañana? Que abarca entre las 10 y hasta las 12 aproximadamente. Luego, cuando llega el mediodía, decimos Baeshapa de Asaye Bute, que quiere decir ¿cómo estás este mediodía? Luego tenemos el saludo de la tarde, que se dice Baeshapa de Kaaru, ¿cómo estás esta tarde? Y a la noche Baeshapa de Pujare, que quiere decir ¿cómo estás esta noche? Y a la medianoche decimos Baeshapa de Pujare Bute, ¿cómo estás esta medianoche? A lo que la otra persona debe contestar: yo estoy bien. She aipora, yo estoy bien. She, que quiere decir yo, ahí estoy bien, pora, she ahí pora. Y preguntamos, ¿y vos? Yo estoy bien, ¿y vos? Decimos she ahí pora, ja de, ¿y tú? Luego la otra persona va a contestar: yo estoy bien, gracias. She ahí pora abuye, gracias. Si te gustó mi video, amigos, amigas, suscríbete, ponme un like, comparte, para que más amigos también puedan aprender así como tú. Yo soy de las Colonias Unidas, Itapúa, Paraguay, cerca del, sería como por la ruta sexta. Así que cualquier cosa que quieran seguir aprendiendo, pónganme en los comentarios. Así yo con mucho gusto haré más videos para ustedes, para que puedan seguir aprendiendo. Y quiero mandar un saludo especial a todos los inmigrantes de mi zona de Paraguay, que tenemos cada vez más en la zona norte Chaco y las Colonias Unidas, sobre todo los alemanes, que después de que 20 años que he vuelto a mi país, he visto muchos extranjeros. Lo que me encanta de ellos es que ellos trabajan, son gente muy trabajadora, son gente que cuida la naturaleza, que llegan y hacen sus hermosas casas y tienen todo árboles nativos. Me emociona mucho eso. Así que para ellos, bueno, un saludo cordial, con todo mi cariño, y cualquier cosa que quieran seguir aprendiendo, ya saben, en los comentarios, pónganme lo que quieren aprender. Próximamente vamos a aprender acerca de las familias. Dale, hasta el próximo video, amigos.